Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio 12 y Filosoando. Filosoando porque llevamos ya ahora sí 3 meses de esta aventura, de esta experiencia. Si es que has estado escuchando cada capítulo mediante lo hemos sacado y porque estamos concluyendo un pequeño caminito que hemos construido a través de Grecia presocrática con este pensador que discutiremos el día de hoy llamado Anaxágoras. Anaxágoras es nacido en Jonia, ya nos salimos de la región Eleática y volvemos a la región jónica en Asia Menor, y es un filósofo que ya nace en respuesta a todo el movimiento eleático, es decir, este ya no es parte ni del movimiento jónico ni el movimiento eleático, es más el punto de rompimiento hacia un nuevo movimiento que estaré introduciendo al final del episodio. Y es nuestro primer gran presocrático, es seguidamente discutido por los tres grandes griegos, por Platón, Sócrates y Aristóteles, y que tiene una influencia tangible en los tres. De los pasados, todos claramente han influido, y hay algunos que han sido tocados fuertemente por dos de los tres, uno de los tres, pero Anaxágoras es el primero que es claramente un factor en los estudios de ellos. En gran parte, esto se puede entender por su influencia en la política y en la Grecia de la época. A pesar de que Anaxágoras, como muchos otros, renunció a las riquezas y sobre todo a la política y se dedicó a la contemplación y al estudio, él fue un gran amigo de Pericles. Pericles, el gran gobernante de Atenas, el, aquel que estaba en control durante esta época dorada de la ciencia, de la filosofía y del arte. Y también esto nos lleva a introducir el concepto de la Grecia de Atenas, la filosofía atenea. Anaxágoras sería el gran filósofo que traería la filosofía a Atenas. También sería maestro de Eurípides, de Protágoras, de Fidias, de Arquelao, de Diógenes, de Demócrito y algunos de los sofistas que estaremos viendo después. Entonces, ¿dónde entra Anaxágoras en nuestro estudio filosófico? En el aspecto ontológico, Anaxágoras enfrenta el mismo problema que Empédocles. Él quiere entender la contradicción entre el cambio y la esencia pura de las cosas. Es decir, él tiene que buscar su propia respuesta a cómo es posible que el mundo esté constantemente en cambio, pero que a la vez el mundo esté compuesto de una sola materia. Ya sabemos que Empédocles respondió esto a través de los cuatro elementos. Anaxágoras llevaría esta teoría al siguiente nivel, a lo que se llamaría el nivel de las semillas o de las razones seminales, que serían retomadas después por los neoplatónicos, por la Iglesia Católica y por el mismo Aristóteles antes, por supuesto. Para Anaxágoras, el mundo no está compuesto de cuatro elementos, está compuesto por un número gigantesco de pequeños elementos indivisibles e incontables que se reúnen y se separan en la naturaleza. Por ejemplo, el oro para él estaría formado de muchos pequeños pedacitos de oro que él llamaría las semillas o las homeomerias, pequeños compuestos, que, como ya habrán sabido después de escuchar mi capítulo en Empédocles, me parece una impresionante y muy acertada premonición de lo que sería la teoría del átomo. Para Anaxágoras, ninguna cosa nace y ninguna cosa perece, sino que cuando uno se compone y se descompone de cosas ya existentes, y así debería llamarse rectamente, al nacer reunirse y al crecer separarse. Básicamente la ley de Newton. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora, dentro de esta discusión se ve un punto muy interesante.
Y es que Anaxágoras tiene que luchar con un concepto numérico que, aunque discutido o propuesto, nunca había sido establecido formalmente, y este es el concepto del infinito. Ahora, si recordarán nuestro episodio de Zenón, el infinito plantea ciertos problemas. Por ejemplo, la idea de que cada vez que divides algo se crea una nueva multiplicidad. En ánimo de diferir, de responder a la crítica de Zenón, a la paradoja de Zenón, Anaxágoras propone una división tripartita del infinito. Y esto me parece genial. Es decir, Anaxágoras habla de que no hay solo un infinito. Es más, hay tres. El primer aspecto del infinito es el infinito infinitamente grande. Esto se refiere a conceptos como la totalidad del universo, el número total de los números. Infinitos que son infinitos por nuestra incapacidad de percibirlos. El segundo es el infinito pequeño. Este se referiría, por ejemplo, al tipo de infinito en el cual pertenece el número de homeomerias que existen. Este número, valga la redundancia, infinito de pequeñas estructuras que componen la realidad. Y el tercero, en parte como respuesta a Zenón, es la idea del infinito infinitamente múltiple. Es decir, que dentro del infinito hay una composición de las cosas que a su vez también es infinita, que no es el mismo infinito pequeño. Es decir, Anaxágoras entendía la idea de que hay infinitos más grandes que otros. Esta es una idea que quienes me conocen probablemente sabrán que a mí siempre me ha causado mucho interés. La noción de que el infinito de los números no es el mismo infinito que los números dentro de dos números. Y yo no tenía la menor idea, hasta que hice la investigación para este episodio, que este concepto lo había propuesto inicialmente Anaxágoras. Ahora, en este contexto, Anaxágoras admite un doble principio. Uno pasivo e inerte, la masa caótica en la que están mezclados todos los elementos de las cosas. Otro activo, un motor inteligente, regulador del cosmos, causa la unidad y movimiento. Y por ende, estas dos serían la materia y el pensamiento. Ojo aquí. Aquí dije dos cositas muy importantes que no puedo pasar por alto. Para empezar, es el concepto del principio caótico del universo. Para Anaxágoras, antes de la inteligencia, ahorita hablaremos un poco de lo que se refiere con inteligencia, existía el caos. El desorden, no en el sentido de caos de ruido, golpes, lucha, crisis, sino la materia o en este caso las homeomerias totalmente alteradas, divididas, sin ningún tipo de orden ni razón. Y después a esto llega lo que Anaxágoras llamaría el nous o nu, que es su palabra para la inteligencia y el pensamiento. Si recuerdan, Empédocles decía que los cuatro elementos salían del caos y eran movidos por el amor y el odio hacia su evolución. Para Anaxágoras, el movimiento no surge del amor y el odio. El movimiento surge del nu, el pensamiento. Se escribe N-O-U-S, por cierto. Esto es una influencia muy clara en lo que sería la escritura del Génesis años después. Primero había oscuridad y caos, después llegó un motor, una razón organizadora de las cosas y pondría orden. En este caso, podemos entrar a ver cómo concibe la creación del universo Anaxágoras. Ahora, para Anaxágoras estas semillas o homeomerias se diferencian entre sí, pero estas tienen sus cualidades cuantitativas y cualitativas, características y definibles. Estas son que son divisibles teóricamente al infinito, que son las partículas vitales del universo, no solo dan vida, sino que dentro de sí mismas están vivas, son orgánicas, son invisibles o impercibibles, son inmutables en su más pura esencia, conforman la esencia de las cosas, todas las cosas tienen homeomerias de otras cosas, inclusive si son contrarias, y el mundo sensible
es engañoso, es aparente, solo es una apariencia. Lo verdadero a entender son las omemerias, que a su vez son invisibles. Ahora, ¿qué es el nu? Vuelvo a esta frase del Génesis de primero había oscuridad. Anaxágoras dice, todo estaba confundido. La inteligencia vino y estableció la armonía. Solo existía el caos, lo que él llama nigma. No podía explicarse de por sí. Entonces se necesitó una homeomeria excelente, la más importante, algo no sensible, parecido al aire. Y con esta vida entró el orden y acabó el caos. Ahora, ¿qué es el nu? ¿Qué es el pensamiento? También es una homeomenia. Es muy sutil, es espiritual, pero es material. Domina las cosas, pero se domina a sí misma. Da movimiento, y esta es una clave que tenemos que recordar para el futuro, y ordena las cosas. Pero no las ama, no es providente, no es un Dios paternal. Se encuentra en todas partes. Está fuera del cosmos o está dentro del cosmos. Está en todo y en cada una de las partículas más pequeñas del todo. Él considera al mundo como una sustancia que entra dentro de lo vivo, pero no es exactamente lo mismo que la materia bruta. Pero tampoco es realmente el alma. Es más como un pegamento intelectual de los átomos que componen el universo. Ahora, habiendo entendiendo que para Anaxágoras lo que está compuesto por las homoneumias es algo engañoso a la percepción y el mundo sensible no es exactamente lo que percibimos, no le sorprenderá saber que en la teoría del conocimiento, en la epistemología de Anaxágoras, hay una fuerte inclinación hacia el racionalismo y un rechazo al empirismo. Anaxágoras diría en unos fragmentos que la debilidad de nuestros sentidos nos impide discernir la verdad. Nos da una impresión de las cosas, sin embargo no nos enseña la cosa misma, ya que la cosa misma, su más pura esencia, son estas pequeñas semillas. Ahora, esto es una clara influencia o, digamos, preámbulo al concepto del átomo. Una buena forma de entender esta teoría es que el mundo que nosotros percibimos es real, es cierto. Y me refiero hoy en día a nuestro siglo. Si yo veo una flor, entiendo la flor y mi mente entiende y internaliza el concepto de flor, pero no es hasta que pongo esa flor dentro de un microscopio que supera mis capacidades sensibles, en el que puedo ver de qué está compuesta la flor realmente. Y entre más avanzado el microscopio, más certera la información de la naturaleza pura de las cosas. Recuerden que Anaxágoras, como muchos de sus contemporáneos, buscaba responder preguntas perennes. En este caso, la pregunta siendo, ¿de qué está compuesto la realidad? ¿De qué están hechas las cosas? Y esto porque, como he hablado con otros filósofos, Anaxágoras entraría en mi clasificación personal de un filósofo biólogo, es decir, un filósofo que ve, categoriza e intenta explicar. Claro, con influencia clara del filósofo matemático, en el aspecto racionalista de su pensamiento, pero biólogo en su más pura naturaleza. Por lo que no es sorpresa que Anaxágoras tiene sus propias proposiciones biológicas que les leeré a continuación. Anaxágoras propone que los animales han sido productos de la humedad, el calor y el elemento terrestre, pero se reproducen por sí mismos. Dice que el macho se forma a la derecha y la hembra a la izquierda. Anaxágoras dice, los animales proceden de semillas caídas del cielo. Todo vive, siente y tiene inteligencia. El espíritu es uniforme y está tanto en los animales como en los hombres. La superioridad del hombre se debe exclusivamente al hecho de que tienen manos. Todos los seres vivos, incluso las plantas, tienen un fragmento de la inteligencia universal, el nu, que es, que es lo que las hace participar en el principio del movimiento. En estas declaraciones hay dos que pueden llegar a ser contradictorias.
por su similitud y es importante resaltar la diferencia, ya que es una de las principales críticas que recibe Anaxágoras por parte de Aristóteles, por ejemplo. Y es que no hay una determinación concreta del nu. Si nos damos cuenta, Anaxágoras habla tanto del espíritu, aludiendo más al alma, como del pensamiento, aludiendo más a la razón de las cosas. Es decir, este aspecto espiritual, este pegamento espiritual de los átomos o de las semillas, se puede dividir en dos dependiendo de cómo lo veamos. Una cosa es el espíritu, el alma, que nos da la vida, y otra cosa es el pensamiento, que da la razón y el orden de formarnos como somos. La división no es clara y no es sencillo decir dónde comienza uno y dónde acaba otro. En mi interpretación personal, el alma de Anaxágoras también contiene Nu, ya que todas las pequeñas semillas, según él, son ordenadas por el Nu, el alma por ende tendría que tenerlo. Pero es posible que el alma sea el único aspecto que Anaxágoras ofreciera como no físico. Ahora, esto es puramente especulación mía. Un último tema, en el que entraría Anaxágoras sería el tema de la ética. Él tiene en ciertos fragmentos expresados toda su posición ética y los leeré a continuación, que son, si me engañas una vez, tú eres la culpa. Si me engañas dos, es mía. Estoy seguro que ustedes han dicho esto en su vida. La inteligencia es lo más puro de todas las cosas. Tiene un conocimiento total de cada cosa y es la máxima fuerza. La inteligencia conoce todas las cosas y ordena todas las cosas que van a ser, las que fueron y las que son ahora y las que no son. El hombre es inteligente porque tiene manos. El espíritu gobierna el universo. La ciencia daña tanto a los que no saben servirse de ella cuando es útil, a los demás. Es preciso suponer que todo lo que se combina, hay muchas cosas de todas clases y semillas de todas las cosas que tienen formas diversas y colores y sabores diferentes. Todas las cosas participan de todo, mientras que la inteligencia es infinita y se gobierna a sí misma, y no está mezclada con nada. Un poco contradictorio con lo que había dicho previamente, pero está bien. A causa de la debilidad de los sentidos, no somos capaces de juzgar la virtud. Anaxágoras, su fuerte, su más importante influencia ahorita, en mi opinión, es que es capaz de proponer al universo como uno solo, inteligentemente rodeando las limitaciones de esta frase. Cuando Empédocles habla de una sola materia compuesta de cuatro elementos, inevitablemente se ve limitado por las permutaciones de estos mismos elementos. ¿Qué tanto de una flor es agua, tierra, aire y fuego? Anaxágoras no tiene que preocuparse por ese concepto. Anaxágoras dice, una flor está compuesta de pequeñas y milésimas flores. La pregunta que él tiene que responder es cuál es la razón detrás de esas flores. Y él, aquí es donde me emociono y me pongo filoso. Anaxágoras es el antecedente, el antecesor de la teoría atómica. Y la pregunta que Anaxágoras proponía en su momento, de qué es lo que une a los átomos, cuál es la razón por la cual los átomos se juntan entre ellos, es una pregunta que hoy en día no hemos podido responder. Y me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Qué es esta razón gobernante que nos mueve, que junta nuestros átomos y nuestras partículas subatómicas? El próximo episodio dejaremos la escuela eleática y jónica por detrás y entraremos a una escuela que he aludido poco a poco en los más recientes episodios. Y esta es la escuela del atomismo griego. Sigan filosos. Muchas gracias por escucharme, por sus comentarios, por compartirme. Seguir 5 estrellitas, ya saben. Tengo que decirlo para que se haga. Les agradezco a todos. Tengan una excelente y productiva semana.